Vámonos. Vamos directamente al tablero. Vamos a esperar que entre e inicie el proceso de grabación. Vamos a esperar. Ya, ahora sí. Pues vamos a comenzar la grabación. Y entonces iniciamos con el primer modelo de ejercicio. Si se tiene la siguiente gráfica de movimiento. Hallar todo, ¿no? Entonces, la gráfica de movimiento es la siguiente. Vamos a poner que tuviésemos esta gráfica de movimiento hasta acá. Y aquí tenemos, aquí ha transcurrido un tiempo de 30 segundos para que el movimiento llegue hasta acá. Y me van a dar un valor aquí de 4 metros. Y acá menos 4 metros. Listo. Entonces tenemos esos datos y con base en esa gráfica de movimiento vamos a hallar todo lo que ya estamos acostumbrados a hallar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Identificar qué tipo de gráfica de movimiento refiere. Si me están hablando de 4 metros y menos 4 metros, esto me están hablando de la ecuación de elongación. Esta es la ecuación de elongación. ¿Por qué? Porque la ecuación de elongación siempre se representa en metros, la de velocidad en metros sobre segundo, y la de aceleración tiene que estar en unidades de aceleración que son metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es recordar cómo es la ecuación de elongación. En este caso, la partícula se mueve en el eje de las X, pero miren que esta función comienza de cero. Cuando comienza de cero no es coseno, sino seno. Entonces, la función sería X es igual a, ya no coseno, sino seno de W por T. Esta sería la ecuación. ¿Por qué la ecuación? Porque es la ecuación que hemos visto de las fórmulas anteriores. A es la amplitud. ¿Por qué seno? Porque la gráfica está indicando que la partícula parte de cero. Y W por T porque siempre va W por T ahí. A siempre va ahí, el seno siempre va ahí y W por T siempre va ahí. Pero el seno ya saben por qué parte de cero. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores en la fórmula. Tenemos a A, el valor de A, que es la amplitud que la gráfica la está mostrando, que es de 4 metros. Pero no tenemos W. W recuerden que vale 2pi sobre el periodo. Entonces, ¿qué tendríamos que nosotros hallar? Periodo. ¿Cómo hallamos periodo? Con el valor de los 30 segundos que me están dando allí. Entonces, recuerden que el periodo se define como el tiempo en dar una oscilación. Entonces, recuerden que la oscilación se acaba cuando la repetición, la línea de repetición inicia nuevamente. O sea que el proceso inicia, se lo voy a marcar con verde aquí, y termina ahí. Ahí inicia una nueva repetición. Así que el periodo es el tiempo que hay de aquí hasta donde termina la primera repetición, hasta acá. Sería el periodo. Entonces, para poder calcular el periodo de una manera fácil y sencilla, yo lo que les recomiendo a los estudiantes es separar los senos en dos partes iguales. Quiere decir que yo voy a partir de este seno así. Este seno con la regla para hacer más, parto por la mitad. Este otro seno mirando para abajo, lo parto por la mitad. Este otro seno lo parto por la mitad. Y este último seno que está mirando para abajo lo parto por la mitad. En total estaríamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 senos. Entonces hay una formulita para poder calcular el periodo. Y el periodo se define como, óigase bien, el tiempo que me están dando, que son los 30 segundos, dividido entre el número de senos, que serían 8. Pero todo ese valor tenemos que multiplicarlo por 4.
¿Por qué por 4? Porque la repetición acaba cada 4 senos. Miren, esta es la repetición. Aquí se la voy a marcar en verde. Y la repetición acaba cada 4 senos. O sea que la repetición acaba ahí. Por eso hay que multiplicar por 4. Entonces lo demás lo hace la calculadora. Por favor, jóvenes, calculadora en mano. 30 dividido entre 8 por 4, ¿cuánto le da? A ver, jóvenes. 30 dividido entre 8 multiplicado por 4, ¿cuánto les da? Muchachos. 15. 15, profe. 15 segundos. Ese sería el periodo. Ya teniendo el periodo, yo puedo calcular W. W es 2pi sobre el valor del periodo. O sea, 2, el valor de pi vale 3,14 y lo divido entre el periodo que es 15 segundos. Y ya tenemos el valor de W. ¿Cuánto da W? A ver, 2 por 3,14 dividido entre 15. 2 por 3,14 dividido entre 15. 0,45. 0.45 sobre segundo, porque así se mide W. Ya teniendo el periodo y ya teniendo W y ya teniendo la amplitud, también puedo hallar la frecuencia. La frecuencia, recuerden que es el inverso del periodo. O sea que si el periodo, gracias, el periodo vale 15, entonces sería 1 entre 15 segundos. Y me da la frecuencia. Al dividir 1 entre 15, eso me da 0.06 Hz. 0.06 Hz. Y ya tendría la frecuencia del movimiento. Con todos esos valores ya yo puedo definir la ecuación de movimiento del valor de X. Si yo sé que X es igual a A por seno de W por T, entonces en pocas palabras yo sé que X es igual a la amplitud que vale 4, el seno queda igualito, el W ya lo calculamos que vale 0.45. En la ecuación nunca se coloca unidades, ¿oyeron? 0.45, no le coloco el sobresegundo porque no se colocan las unidades, multiplicado por el valor de T. Y esta sería la ecuación de movimiento, que obviamente debo expresar en metros y en segundos. Listo, ya tenemos la primera ecuación de movimiento. Nos falta la otra ecuación, que es la de velocidad y la ecuación de aceleración. Entonces, tenemos que calcular, nos falta la velocidad máxima y la aceleración máxima. ¿Cómo se calculan? Con la fórmula, como la hemos hecho anteriormente, W multiplicado por A. ¿Qué vale W? 0.45 sobre segundo multiplicado por la amplitud, que vale 4 metros, y me va a dar la velocidad máxima. 0.45 por 4, eso me debe dar un valor de 1.8 metros sobre segundos. Y ya tenemos el valor de la velocidad máxima. Ahora, nos faltaría hallar el valor de la aceleración máxima. La fórmula es W al cuadrado por A. Quiere decir que 0.45 segundos sobre segundos, perdón, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la amplitud, que es 4 metros, y me da la aceleración. 0.45 al cuadrado por 4, eso me va a dar 0.81 metros sobre segundo al cuadrado, porque es aceleración. Entonces miren que ya tenemos prácticamente todo, lo hemos calculado, la aceleración máxima, la velocidad máxima. Ahora me falta definir la ecuación de aceleración, de velocidad y la ecuación de aceleración. Hombre, la ecuación de velocidad y de aceleración son igualitas a la X, pero recuerden que la ecuación es W al cuadrado por A, perdón, en velocidad es W por A, multiplicado, ya no seno, sino coseno de W por T, pero coseno de W por T es lo mismo que coseno de 0.45 T, que para todos es lo mismo. Y en la aceleración ya no sería coseno, sino seno. Lo contrario. Pero aquí sería W al cuadrado por A.
como ya tenemos los valores de velocidad, el valor de W por A es la velocidad máxima. Y la velocidad máxima nos dio ¿cuánto? Nos dio 1.8. No se colocan unidades. Ojo. Coseno de 0.45t. Y coloco todo en metros, todo en segundos. Y esta es la ecuación de velocidad. Y la ecuación de aceleración lo calculamos con la aceleración máxima que nos dio 0.81. No coloco unidades. Seno de 0.45t y coloco todo en metros, todo en segundos. Y ya tengo la ecuación de aceleración. Cuando ya yo tengo la ecuación de velocidad y la ecuación de aceleración, procedo a hacer las dos gráficas que me faltan. Ya tengo la gráfica de elongación, no voy a hacerla porque ya la gráfica de elongación la tengo. Me faltaría hacer la gráfica de velocidad y me faltaría hacer la gráfica de aceleración. ¿Cómo lo haría? Hombre, la gráfica de velocidad es una función coseno, debe partir de arriba. Y la gráfica de aceleración es una función seno, debe comenzar de abajo. Entonces, el valor más alto de la velocidad es 1.8 metros sobre segundo. Y el más bajo es de menos 1.8 metros sobre segundo. El de aceleración, el más alto, es de 0.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y el más bajo me dio menos 0.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y ya está resuelto todo el ejercicio. Profe, una pregunta. Dígame. Cuando usted nos da el ejercicio, siempre va a ser X es igual a A sobre seno de W por C. Depende. Aquí en esta, por la gráfica, ¿no? Si usted ve que la gráfica comienza de abajo, es seno. Si usted ve que comienza de arriba, es coseno. Pero lo demás es igualito. Ya, profe, entendí. Lo que cambia es lo del seno y el coseno. Este modelo se aplica cuando el profe les da la ecuación de elongación. Ahora, yo les puedo dar, cambiar el ejercicio como hicimos con las ecuaciones. ¿Se acuerdan? En la clase pasada yo les di la ecuación de elongación y ustedes hallaban todo. La ecuación de velocidad y ustedes hallaban todo. Y la ecuación de aceleración y ustedes hallaban todo. Aquí es lo mismo, pero aquí no voy a dar ecuaciones, sino gráficas. Aquí yo puedo dar la ecuación de la gráfica de elongación y usted halla todo. O les doy la gráfica de velocidad y usted halla todo. O le doy la gráfica de aceleración y usted halla todo. Vamos a hacer los otros dos modelos que nos faltan. Hallar a partir de la gráfica de velocidad todo y de la gráfica de aceleración todo. Dígame. Profe, el internet a mí no me estaba molestando y no me dejaba ingresar a la clase. Listo, mija, no hay problema. Entonces, para ver si usted me puede hacer el favor de medio explicar este ejercicio. Con el otro modelo es bastante parecido. Tratamos de aclarar dudas, oíste, mija. Y luego me devuelvo a hacerte un recorderis de esta parte del ejercicio que ya trabajamos. Bueno, pues, profe, no te preocupes. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos al punto número 2. En el punto número 2 que tenemos lo mismo. En el punto 2, el profe tiene como objetivo fundamental darles una gráfica. Diría, a partir de la siguiente gráfica, hallar todo. Hallar todo, ¿no? Ustedes se preguntarán, ajá, pero ¿qué es todo? Todo es periodo, frecuencia, velocidad, todo lo que está en las gráficas, las ecuaciones de movimiento, todo. Pero en este caso, yo no les voy a dar una ecuación de elongación, sino una ecuación de velocidad. En este caso, ¿por qué sé que es una ecuación de velocidad? Porque les estoy dando valores en metros sobre segundo. Y les doy el tiempo que demora la partícula en viajar hasta acá, que fueron 10 segundos. Hacemos lo mismo. Entonces, la ecuación de velocidad, como la forma, parte de arriba, entonces sería una función coseno. Entonces sería W por A, siempre va el W por A. Y mírenlo para que vean en las fórmulas que le di anteriormente. Coseno de W por T. Esta sería la fórmula, ¿no? Que obviamente yo se los di cuando les di las fórmulas al comienzo de este tema, ¿no? Cuando trabajamos la semana pasada. Bueno, luego
¿Qué nos falta hallar? Hombre, ya tenemos la velocidad máxima que vale W por A. Y ya lo tenemos, que vale 4 metros sobre segundos. Ya eso lo tenemos. Con ese W por A podemos hallar la amplitud. ¿Por qué? Hombre, vamos a hallar el periodo primero. Recuerden que aquí tenemos ¿cuántos senos? Aquí tenemos un seno nada más. Si partimos esto en dos, aquí tenemos el segundo y el tercer seno. Si partimos este en dos, sería el cuarto y el quinto seno. Si partimos este en dos, el sexto y el séptimo seno. Y este nada más va a ser un solo seno. Partido por la mitad sería el octavo seno. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros allí? Para hallar el periodo, tendríamos que, ojo, los 10 segundos que le doy, dividirlo entre el número de senos, que son 8, y todo eso multiplicarlo por 4. ¿Cuánto da el periodo? 10 dividido entre 8 igual multiplicado por 4. Eso me va a dar 5 segundos. Tenemos el periodo que vale 5 segundos. Con el periodo podemos hallar W, que es 2pi sobre el valor del periodo. Metemos los valores, 2, 3,14, que vale pi, y el periodo vale 5. Y tenemos a W. 2 por 3.14 entre 5. Eso me va a dar 1.25, pero siempre el periodo, el W da sobre segundo. W siempre da sobre segundo. Ya tenemos W. Ahora con el periodo de W puedo hallar también la frecuencia. Recuerden que la frecuencia es el inverso del periodo. 1 entre el valor del periodo, que vale 5 segundos. Si yo divido 1 entre 5, 1 entre 5 me va a dar 0.2 Hz. Y ya tengo W. Ahora, ¿qué me falta hallar ahora? Hombre, vamos a hallar A. Como tenemos la velocidad máxima, que me está dando el ejercicio, que es de 4 metros sobre segundo, pero la velocidad máxima es igual a W por A. De aquí voy a despejar a A. De esta ecuación voy a despejar a A. Entonces, ¿qué hacemos? El W que está multiplicando pasa a dividir, me queda 4 metros sobre segundo sobre el valor de W, que es A. Al meter valores, tenemos 4 metros sobre segundo, dividido entre W, que ya lo calculamos, que me dio 1.25 sobre segundos. Segundo con segundo se cancelan. Y te queda 4 entre 1.25. Eso me va a dar un valor de 3.2. Y recuerden que la amplitud debe dar en metros. Ya calculamos la amplitud. Ya tenemos casi todo. Nos faltaría hallar la aceleración máxima, que es igual a W al cuadrado por A. Meto valores. W vale 1.25. Faltó colocar sobre segundo la unidad elevado al cuadrado, multiplicado por la amplitud, que vale 3.2 metros. Entonces la aceleración me debe dar en metros sobre segundos al cuadrado. 1.25 al cuadrado por 3.2 me va a dar una aceleración máxima de 5 metros sobre segundos al cuadrado. Y ya tenemos el valor de la aceleración máxima. Miren, ya tenemos aceleración máxima, ya tenemos amplitud, ya tenemos frecuencia, ya tenemos velocidad angular, W, ya tenemos el periodo. Tenemos prácticamente todo. ¿Qué creen que nos falta ver? ¿Qué nos falta ver? ¿Qué nos falta, jóvenes? La otra gráfica. Las gráficas y las ecuaciones, ¿verdad? Muy bien. Tenemos ya la ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad, recuerden que la coloqué al comienzo. La fórmula que nos sirve es B es igual a W por A por coseno de W por T. B igual a W por A por coseno de W por T. Si nosotros metemos los valores en la fórmula, el B, el W por A es la velocidad máxima. Y la velocidad máxima nos la da la gráfica, que vale 4 metros sobre segundo. Pero recuerden que en las ecuaciones nunca se meten las unidades. Nada más se coloca el 4. ¿Qué significa 4 metros sobre segundo? Colocamos el coseno igualito y el W ya nosotros lo calculamos, que dio 1.25 sobre segundo.
pero en las ecuaciones no se meten las unidades. Entonces yo coloco nada más coseno de 1.25t. ¿Por qué t? Porque t es la variable que siempre va ahí. El coseno siempre va ahí y el t siempre va ahí. Y entonces coloco todo en metros, todo en segundos, para que sepan que eso quedó en metros y en segundos. Ahora, la ecuación de elongación es igual a por seno de W por T, porque es contraria a la velocidad. Si la velocidad es coseno, la elongación es seno. Entonces, metiendo los valores en la ecuación, replanteando los valores, me quedaría que X es igual, la amplitud ya la calculamos que me dio 3.2, no coloco unidades, coseno, y el 1.25 te queda igualito. Y esta sería la ecuación de elongación. Nos faltaría la ecuación de aceleración. En la ecuación de aceleración, recuerden que es W al cuadrado por A. Si la elongación es seno, la aceleración también es seno. Porque recuerden que la elongación y la aceleración tienen las mismas funciones trigonométricas. El que es diferente es la velocidad. Seno de W por T. Replanteando, ya nosotros calculamos esto, que es la aceleración máxima. Y la aceleración máxima nos dio 5. Yo coloco 5, seno, y el W ya saben que vale 1.25 y el T queda igual. Y ya tenemos las tres ecuaciones de movimiento. La ecuación de velocidad, la ecuación de elongación y la ecuación de aceleración. En estas tres ecuaciones procedo a hacer las gráficas. La gráfica número 1 de elongación, la gráfica de velocidad y la gráfica de aceleración. Elongación, velocidad y aceleración. En la gráfica de elongación, perdón, entonces en este orden, como vamos, no es así, sino la primera ecuación que vimos es la de velocidad. La segunda que hallamos fue la de elongación. Y la tercera que hallamos fue la de aceleración. Entonces la de velocidad dice que la función, miren cómo da la velocidad. La velocidad dice que la función es coseno. Si es función coseno, parte de arriba. La velocidad, la elongación dice que es una función seno, parte de abajo. Y la aceleración también dicen que es una función seno, parte de abajo. Entonces, el valor más alto de la velocidad es 4 metros sobre segundo, y el más bajo, menos 4 metros sobre segundo. En la elongación, el más alto es de 3.2 metros, y el más bajo es de menos 3.2 metros. En la de la aceleración, el más alto es de 5 metros sobre segundos al cuadrado. No se les olvide las unidades. En el de abajo, menos 5 metros sobre segundos al cuadrado. Y ya están hechas las ecuaciones. ¿Qué se me olvidó colocar en la ecuación de elongación y en la ecuación de aceleración? Que todo está en metros, todo está en segundos. Que todo está en metros, todo está en segundos. Y ahí terminamos el ejercicio. Eso aplica cuando yo les dé la ecuación de velocidad, la gráfica de velocidad. Listo. Ahí tenemos todo el ejercicio. Aplica cuando yo les dé la gráfica de velocidad. Profe, tengo una pequeña duda respecto a eso. Dígame. Allá donde usted divide el tiempo, ¿cierto? Lo divide en 8 pedazos. Ajá. Es lo que usted va a poner, abajo del lo que va a dividir, pues. No, el Como 8 sale de los segundos. el 8 sale de la gráfica, de los 8 senos. Recuerda que un seno completo es cuando sube y baja, pero ¿por qué al comienzo nada más hay un solo seno? Porque está bajando, no subió ni bajó. Mientras que el 2 y el 3, que es un seno mirando para abajo, está completo porque sube y después baja. Entonces, cuando el seno está completo, se parte en 2 pedazos. Cuando el seno está incompleto, es un solo pedazo nada más. Entonces, ¿cuántos pedazos en total hay? 8 pedazos. Profe, en la gráfica anterior también lo dividió. Ajá, por casualidad, no, pero sí, no, ya lo vi. por casualidad, Ya lo vi. pero no porque siempre es de 8. Eso depende de la gráfica, ¿no? Sí. Eso depende de la gráfica. Profe. El por 4 sí. Ese siempre va y el por 4. Porque es que cada 4 pedazos
se repite la secuencia. Entonces siempre va el 4 ahí. Dígame. En esta nos dio la gráfica de velocidad y en la pasada nos dio la gráfica de qué era. De elongación, mismo. X es elongación. Y ahora vamos a trabajar un ejercicio cuando le dé la gráfica de aceleración. Vamos a hallar todo con la gráfica de aceleración. Entonces ampliamos y comenzamos. 3. Hallar todo a partir de esta gráfica. Entonces, la gráfica es la siguiente. Esa es la gráfica. Ajá. 9 segundos. Y aquí me dan 3 metros sobre segundos al cuadrado arriba y menos 3 metros sobre segundos al cuadrado abajo. Yo sé que esta es una gráfica de aceleración por las unidades, porque las unidades siempre dan en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que siempre vamos a hacer aquí primeramente? Lo primero que tenemos que hacer es fraccionar la gráfica en los respectivos senos que hay. Aquí hay un solo pedazo. Aquí está el segundo, el tercer pedazo. Cuarto, quinto pedazo. Sexto, séptimo pedazo. Octavo y noveno pedazo. Entonces, al dividir, vamos a hallar primeramente el periodo. El periodo es el tiempo que me está dando el ejercicio, que son los 9 segundos, dividido entre el número de pedazos iguales, que fueron 9. Y todo lo multiplico por 4. 9 entre 9 da 1 y 1 por 4 da 4. O sea que el periodo son 4 segundos. Con el periodo podemos calcular la frecuencia. Profe, eso siempre se va a multiplicar por 4. Y ya acabé de decir que por 4, porque cada 4 pedazos se repite la misma secuencia. Entonces la frecuencia es 1 entre el valor del periodo. Entonces, el periodo vale 4 segundos. 1 dividido entre 4 segundos, eso me va a dar 0.25 Hz. Y ya está resuelto el periodo y la frecuencia. Vamos a calcular W. W vale 2pi entre el valor del periodo. O sea, 2 por 3,14 dividido entre el periodo, que me dio 4 segundos, y lo demás lo hace la calculadora. 2 por 3.14 dividido entre 4. Eso me va a dar 1,57 sobre segundos. Ya tenemos W. Ahora, la aceleración máxima no hay que calcularla porque ya no la dan, que vale 3 metros sobre segundos al cuadrado. Pero recuerden que la aceleración máxima es igual a W al cuadrado por A. En este caso, como en el ejercicio anterior, vamos a despejar A, que es la amplitud. Entonces, el W al cuadrado que está multiplicando pasa a dividir. Me queda 3 metros sobre segundos al cuadrado entre W al cuadrado igual a la amplitud. O sea, 3 metros sobre segundos al cuadrado entre lo que vale W. ¿Y qué vale W? 3 metros sobre segundos al cuadrado. Perdón, ¿qué vale W? W vale 1.57 sobre segundo. Y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se cancelan y la respuesta me da en metros. O sea, 3 dividido entre 1.57 al cuadrado, eso me va a dar 1.21 metros. Y ya calculamos la amplitud. Miren que ya hemos calculado periodo, frecuencia, velocidad angular y amplitud. Ya tenemos casi todo. O sea, ahora nos faltaría hallar la velocidad máxima, que es igual a W por A. Y entonces W, ya saben que vale 1.25 sobre segundos. Y la amplitud la acabamos de hallar, que es 1.21 metros. Entonces, si yo multiplico 1.25 por 1.21,
me da 1.51 metros sobre segundos y ya calculamos la velocidad máxima. Tenemos todo prácticamente. Nos faltan especificar las ecuaciones de movimiento. Entonces, la primera ecuación de movimiento que tenemos es X. X es igual a A por coseno. Vamos a ver qué es X, ¿no? La primera ecuación que vamos a plantear es la que nos da la gráfica. La gráfica nos da la ecuación de aceleración. Recuerden que la aceleración es igual a W al cuadrado por A. Y como la función parte de arriba sería coseno de W por T. Al meter los valores en la fórmula, nos quedaría lo siguiente. Un momentico. Bueno, listo. Al meter los valores en la fórmula, recuerda que el W al cuadrado por A es la aceleración máxima, que obviamente vale 3 metros sobre segundos. No coloco unidades, solamente el número. El coseno W, que ya lo calculamos, que vale 1.57 sin unidades, y el T. Y esta sería la ecuación de aceleración. Y colocamos entre paréntesis todo en metros, todo en segundos, para que no se nos olvide. Ahora vamos a hallar la ecuación nos faltaría la ecuación de velocidad y la de aceleración. Perdón, y la de elongación. Ya la de aceleración la tenemos. Y de elongación. En la ecuación de velocidad lo calculamos con la velocidad máxima. Y la velocidad máxima, recuerden que nos dio 1.51. Entonces, si la aceleración es coseno, la velocidad es seno. Pero el 1.57t queda igualito. Y en X es lo mismo, pero no con la velocidad máxima, sino con la amplitud. Y recuerden que la amplitud nos dio 1.21. Entonces yo coloco 1.21, pero si la velocidad es seno, la elongación es coseno. Y el 1.57t para las tres ecuaciones es igualito. Ya teniendo las tres ecuaciones, yo procedo a hacer las tres gráficas. La de aceleración, la de velocidad y la de X, que es elongación. Entonces la aceleración es coseno, parte de arriba. La velocidad es seno, parte de abajo. Y la elongación es coseno, parte de arriba. Entonces, la máxima aceleración me dio un valor de 3 metros sobre segundos al cuadrado, menos 3 metros sobre segundos al cuadrado. La máxima velocidad me dio 1.51 metros sobre segundo y la mínima me debe dar menos 1.51 metros sobre segundo negativo. Y la máxima elongación me debe dar 1.21 metros y la mínima menos 1.21 metros. Y ya está resuelto el ejercicio. Vamos a reducirlo para que tengan la posibilidad de ver todo el ejercicio completo. Y listo, muchachos. Ahí están los tres modelos de ejercicios a partir de las tres gráficas, ¿no? Pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? Jóvenes. Jóvenes. Señor. ¿Dudas? ¿No hay? No, profe. No, profe. Bueno, listo. Entonces ya tenemos prácticamente igual que los otros ejercicios anteriores, igual. Pero vamos a comenzar a desarrollar todo es a partir de las gráficas. ¿Qué es lo que vamos a practicar el día de hoy? Pues a partir de la gráfica, muchos están llegando tarde, nada más me estoy dando cuenta. A partir de las gráficas, vamos a comenzar a resolver todo. Todo a partir de la gráfica. Entonces recuerden que yo también en la clase anterior les había dado una ecuación para poder hallar la velocidad de la partícula que se mueve más en cualquier instante. Entonces vamos a aplicar esa fórmula que está ahí. Jóvenes, ¿ya notaron? Espera un momentito ahí, profe. Bueno, anoten.
Profe, Dime, Zambrano. aquí dándome cuenta, en las anteriores gráficas, usted empieza con una fórmula, ¿cierto? Sí, una ecuación. Ujú. Y en la de la última ya aparece directo. Empieza Sí, con la T. yo lo coloqué al comienzo en los primeros dos modelos que expliqué para que ustedes sepan de dónde va a salir todo. Pero ya, ¿qué les recomiendo? Que lo hagan como le hice en el último punto, que ya usted sabe que eso lo deja para el final. Sacar las ecuaciones al final. Y las ecuaciones y las gráficas para el final. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que primero hay en periodo, hay en frecuencia, hay en velocidad angular, hay en velocidad máxima, vaya, hay en todo lo que sea número. Y al final dejan las ecuaciones y las gráficas. Es la recomendación que les hago. Ahora, el periodo, ¿cómo lo van a hallar siempre? Con la gráfica, partiendo el desarrollo de la gráfica en senos iguales. Cada seno quiere decir que sube y baja. Se parte en dos. Ojo con eso. Cada seno se parte en dos. Entonces vamos al punto número 4. En el punto número 4 dice lo siguiente. Si una partícula se mueve más cuya máxima elongación es de 30 centímetros, al estirarse $13 centímetros, ¿cuál es su velocidad? Si esta partícula da 10 oscilaciones en 3 segundos. Entonces, ¿qué tenemos? Hacemos el dibujo. Vamos a suponer que esta partícula sea un resorte. La máxima elongación del resorte es la amplitud, te la están dando, que es de 30 centímetros. Cuando le hablan de máxima elongación es la misma amplitud. Es decir, hasta que el resorte no se puede estirar más. Entonces te están diciendo que cuando el resorte es capaz de estirarse hasta 13 centímetros, ¿cuál va a ser su velocidad? Porque recuerden que cuando el resorte se estira hasta lo máximo, la velocidad aquí es cero. ¿Por qué la velocidad es cero? Cuando el resorte llega a su máxima elongación, que es la amplitud, obviamente va a estar quieto, porque ya no se va a poder mover más. Entonces, en ese instante donde la partícula alcanza su máxima elongación, la velocidad es cero. Pero obviamente cuando va por los 13 centímetros que no ha llegado a su máxima elongación, lleva una velocidad. Entonces, esa velocidad la vamos a calcular con una fórmula que les voy a mencionar ahora. Pero antes de utilizar la fórmula de velocidad, necesitamos obligatoriamente hallar W. Y recuerden que W vale 2pi sobre el periodo. Obligatoriamente nos toca hallar el periodo. El periodo se calcula dividiendo el tiempo entre el número de oscilaciones. El tiempo es de 3 segundos, miren que me lo da el enunciado. Y el número de oscilaciones que da esa partícula es de 10. O sea, tiempo entre el número de oscilaciones, que son 10. Si nosotros dividimos 3 entre 10, me va a dar un periodo de 0.3 segundos. Con este periodo puedo hallar W, porque W vale 2pi sobre el valor del periodo. O sea, 2 multiplicado por 3,14 dividido entre 0.3 segundos. Y lo demás lo hace la calculadora. 2 por 3.14 entre 0.3. Eso me da 20.9 sobre segundos. Y ya tenemos el valor de W. ¿Para qué nos sirve W? Hombre, para hallar la velocidad en cualquier instante de la trayectoria
Porque yo al comienzo del tema yo les di una fórmula que dice que la velocidad es igual a la raíz, óigase bien, de W por X al cuadrado menos, por lo contrario, por A al cuadrado menos X al cuadrado. Esa es la ecuación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con base en esa ecuación? En esa ecuación, jóvenes, tenemos la ecuación, lo único que tenemos que hacer es meter valores en la ecuación. Meter los valores en la ecuación. Entonces, corrijamos acá. La ecuación es así. Ahora sí. Y W por fuera, ¿no?, de la ecuación. Entonces, lo que tenemos es que meter los valores en la fórmula. W vale 20.9 sobre segundos. La fórmula dice que lo multipliquemos por la raíz de la diferencia entre A al cuadrado y X al cuadrado. La amplitud máxima de la partícula es de 30 centímetros. Eso debo elevarlo al cuadrado y lo debo restar con la elongación hasta cierto punto antes de llegar a la amplitud máxima, que fueron 3, que es la que me piden, la velocidad de los 3 centímetros al cuadrado. Luego, al resolver eso, ¿qué hago yo? 30 al cuadrado menos 13 al cuadrado igual, y ese valor me va a dar 20.9 sobre segundo por la raíz de 731 centímetros cuadrados, al restar 30 al cuadrado menos 13 al cuadrado. Luego, al sacarle la raíz a 731, eso me va a dar 20.9 sobre segundos multiplicado por 27 centímetros. Al salir de la raíz. Y al multiplicar 27 por 20.9 me va a dar la velocidad. Es decir, que la velocidad de la partícula en total me va a dar 565 centímetros sobre segundo. Y esa es la respuesta. Con ese valor calculamos la velocidad. 565 centímetros sobre segundos. Y ya tenemos el valor de la velocidad. Listo. Pregunto, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Y la R qué papel jugaba aquí? La R igual a 0. Igual a 0. ¿Cuál R, mijo? Parece una R, la que está al lado del Baby, no, resorte. yo te dije fue que la velocidad inicial es igual a 0. Cuando la velocidad llega a su amplitud máxima, la velocidad es 0. Si tú jalas un resorte hasta su máxima elongación, va a llegar a un punto donde ya no lo puedes jalar más. Yo te pregunto, Zambrano, si las cosas no se están moviendo, ¿qué velocidad tiene? 0. Ajá, eso fue lo que yo dije. ¿Ya? Entonces ahora, muchachos, vamos a hacer otro ejercicio donde vamos a relacionar péndulo y resorte. ¿Oyeron? Ya les voy a dar las fórmulas de péndulo y resorte, y con estos modelos de ejercicio de péndulo y resorte terminamos. ¿Entendido? Se Ya termina estamos todo cerca. ¿Cómo? Se termina todo el tema con ese modelo de ejercicio. Sí, faltaría el laboratorio y el examen de más. Y con eso terminamos. Bueno, entonces con el péndulo y el resorte, recuerden que tanto el péndulo como el resorte se mueven en más. ¿Por qué? Porque oscila, va y regresa. Va y regresa. Entonces, hay una fórmula para calcular el periodo de un resorte que es igual a la raíz de M. El periodo es igual, y la frecuencia y el periodo también del resorte, a la raíz de M sobre K. Ese es el periodo. 2pi de la raíz de M sobre K. Yo te doy uno limpio. Periodo es igual a 2pi de la raíz de M sobre K.
O también el periodo es igual a 2pi de la raíz de x sobre a. O también podría ser que el periodo es igual a 2pi de la raíz de x sobre g. Ya le voy a decir cuándo se aplica estas dos. Esta se aplica cuando el resorte se mueve en el eje horizontal. Pero, por ejemplo, si yo guindo un resorte arriba de una pared, de un techo, y comience el resorte a subir y a bajar, lo que hace que el resorte suba y baja es la acción de la gravedad. Entonces allí se aplica esta fórmula. O sea que el resorte va a tener tres fórmulas, que son estas. Mientras que el péndulo nada más va a tener una fórmula, que va a ser igual a 2pi de la raíz de L sobre G. L es el largo del péndulo y G ya ustedes saben que es la gravedad. Ya ustedes saben que en el resorte M es la masa, K es la constante del resorte. Recuerden que los resortes tienen una constante. A es la aceleración. G es la gravedad y ustedes saben que X es la elongación. X es la elongación del resorte. Entonces, pregunto, analizando las fórmulas de periodo y péndulo, del periodo del péndulo y del resorte, logramos comparar que en el péndulo lo que hace que la partícula oscile es el largo del péndulo y la gravedad. O sea que el periodo va a ser directamente proporcional al largo del péndulo. Entre más largo sea la cuerda del péndulo, entre más larga sea la cuerda de este péndulo, más demora en ir y regresar. O sea que el periodo es mucho mayor. Entre más largo es el péndulo, ¿no? Ahora, la gravedad y el péndulo son inversamente proporcionales. Quiere decir que entre más alta es la gravedad, menor es el periodo, más rápido va a oscilar. Entonces, si comparamos, ¿qué hacemos? Y en la prueba IFE le dicen que un péndulo se lleva a la luna donde la gravedad es más baja. Yo pregunto, ¿el péndulo demora más en oscilar? ¿El periodo del péndulo es mayor o es menor? Mayor. A ver, cuando la gravedad es menor, demora más en ir y regresar, o sea que el periodo es mayor. Pero si llevamos el péndulo a Júpiter, donde la gravedad es el doble de la de la Tierra, ¿qué le pasaría al péndulo? ¿El periodo aumenta o disminuye? La gravedad es mucho mayor. El péndulo, el periodo Aumenta. Vuelvo y digo, cuando la gravedad es menor, el periodo es mayor. Ahora, si Júpiter tiene una gravedad mayor, entonces el periodo va a ser menor, disminuye. Menor. Porque en Júpiter, entre más gravedad, más demora la partícula en oscilar. Va a oscilar más rápido porque va a ser, la gravedad hace que se mueva más rápido. Entonces la oscilación obviamente va a ser mayor. Eso quiero que lo tengamos claro. Ahora, las frecuencias son inversamente proporcionales a los periodos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los periodos son muy bajos, las frecuencias son muy altas. Si yo les pregunto, ¿dónde la frecuencia es mayor del movimiento? ¿En la Luna o en la Tierra? Hombre, usted tiene que analizar y decir que en la Luna la gravedad es menor, por lo tanto el periodo es mayor. Si el periodo es mayor, la frecuencia va a ser menor, porque recuerden que el periodo y la frecuencia son inversamente proporcionales. Cuando el periodo es mucho más grande, la frecuencia es mucho más baja. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la Luna la frecuencia va a ser menor. ¿Por qué? Porque va a demorar más tiempo en oscilar. Es decir, que va a dar menos oscilaciones en mayor tiempo. Recuerden que la frecuencia se define como el número de oscilaciones en el tiempo. Entre menos oscilaciones de una partícula, menos frecuencia va a tener. Ojo con eso. Pero si llevamos por lo menos el péndulo a Júpiter, donde la gravedad es mayor, el periodo va a ser menor. Pero obviamente la frecuencia va a ser mayor porque va a dar más oscilaciones en menor tiempo. Ojo con eso. En el caso del resorte, las variables son MK, XA y XG. Analizando,
El periodo es directamente proporcional a la masa. Quiere decir que entre más masa tenga la partícula, más tiempo demora en oscilar. Pero es inversamente proporcional a la constante. Quiere decir que entre más grande sea la constante, menor es el periodo. Menor es el periodo. Y entre más pequeña sea la constante, mayor es el periodo. O sea, lo contrario, ¿no? Y ahora si analizamos X, que es la elongación, analizando, entre más se estire el resorte, más va a demorar en oscilar, el periodo va a ser mayor. Ahora, si analizamos esas variables con relación a la frecuencia, ustedes lo que tienen es que analizar es que cuando el periodo es mayor, la frecuencia debe ser menor con relación a esas variables. Un ejemplo, si yo les pregunto que un resorte tiene una masa M y le aumento a una masa 2M, el doble de la masa, ¿qué le pasaría al periodo? Hombre, si aumenta la masa, va a aumentar el periodo, porque el periodo y la masa son directamente proporcionales. Pero si aumenta el periodo, la frecuencia es más baja, porque recuerden que el periodo y la frecuencia son inversamente proporcionales. ¿Entendido? Ahora, manos a la obra, con relación a esas ecuaciones, me imagino que las anotaron, vamos a hacer ejercicios. ¿Las anotaron? Ya, profe, que no he terminado. Sí, profe. Anoten que vamos a hacer ejercicios de péndulo y resorte para terminar. Son fórmulas cruciales para poder desarrollar los ejercicios tanto de péndulo como resorte. Listo. Ya. Bueno, entonces vamos y a un ejercicio que dice si un péndulo tiene un largo de 30 centímetros, ¿cuál es el periodo y la frecuencia? Y la frecuencia. Entonces, sencillamente, dibujamos el péndulo. Me dicen que el largo del péndulo es de 30 centímetros. Entonces, lo único que procedo a hacer es utilizar la fórmula. Periodo es igual a 2pi de la raíz de L sobre G. Metemos los valores en la fórmula. T es igual a 2pi, que vale 3,14. La raíz, el largo vale 30 centímetros y la gravedad vale 10. Recuerden que en el sistema no vamos a colocar centímetros, sino que lo vamos a pasar a metros para trabajar con una gravedad de 10. 30 centímetros es lo mismo que 0.3 metros dividiéndolo entre 100. Entonces colocamos 0.3 metros entre 10 metros sobre segundos al cuadrado. Metro con metro se cancelan y los cuadrados del segundo se cancelan con la raíz. O sea que la respuesta me debe dar en segundos. Lo demás lo hace la calculadora. ¿Qué vamos a hacer? Primero dividimos 0.3 entre 10, lo que está dentro de la raíz. Igual, le saco la raíz. Y a ese valor que le he sacado la raíz, lo multiplico por lo de afuera, que son los 3,14 y los 2 de la fórmula. Siempre va a ser así. Uno como va a dar 1.08 segundos. Repito, dividimos 0.3 entre 10, que es lo que está dentro de la raíz. Igual me da 0.03. Le saco la raíz y ese valor, sacándole la raíz, lo vamos a multiplicar por 3,14 y después lo vamos a multiplicar por 2. Al multiplicarlo por 3,14 y por 2, eso me da 1.08 segundos. Ese será el periodo. Y la frecuencia será el inverso del periodo. 1 entre 1.08 segundos. Quiere decir que al dividir 1 entre 1.08 me va a dar 0.91 Hz. Y ya está resuelto el ejercicio. Ya calculamos el periodo y calculamos la frecuencia. Entonces respondemos con palabras y decimos que el periodo del péndulo es de 1.08 segundos y la frecuencia
es de 0.91 Hz, que es obviamente lo que me pide el ejercicio, y ya está el ejercicio totalmente resuelto. ¿Entendido? Espera, profe, copia un momentico. Bueno, entonces ya para que tengan claro cómo utilizar la fórmula de péndulo y resorte. Estamos apenas en péndulo y después comenzamos con resortes. Profesor, es como Moore, ¿verdad? Meter valores y si nos piden otra cosa, despejamos. Es correcto, muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio donde le voy a mandar a hallar el largo del péndulo. Vamos a hacer un ejemplo. Listo. El otro ejercicio dice lo siguiente. Si el largo de un péndulo es desconocido y este da 30 oscilaciones en 10 segundos, ¿cuál es su largo? Ojo, da 30 oscilaciones en 10 segundos. Dibujamos el péndulo, me mandan a hallar ahora el largo y me dicen que da 30 oscilaciones en 10 segundos. Lo primero que debo hacer es calcular el periodo. Recuerden que el periodo es el tiempo entre el número de oscilaciones. El enunciado me está diciendo que él da en 10 segundos 30 oscilaciones. 30 oscilaciones. Dividimos 10 entre 30. 10 entre 30 me va a dar 0.33 segundos. ¿Ya? 0.33 segundos. La frecuencia sería 1 entre 0.33 segundos. Al dividir 1 entre 0.33 me va a dar ¿Qué dice allá abajo, profe? 3 Hz. Dígame. ¿Qué dice allá abajo, abajo de 10 segundos? ¿30 qué? 30 oscilaciones. Oscilaciones. Porque recuerden que el periodo se define como el tiempo entre el número de oscilaciones. Y ya calculamos periodo y frecuencia. ¿Qué nos falta calcular? El largo del péndulo. Como yo sé que el periodo es igual a 2pi de la raíz de L sobre G, de esta fórmula me toca despejar a L. ¿Cómo despejo a L? Repito la misma fórmula. Yo les decía a ustedes que para despejar usted repita la misma fórmula. Y vamos a comenzar a borrar hasta dejar a L sola. Borramos el 2pi que está multiplicando y lo mandamos a dividir. Borramos la raíz y la dejamos al otro lado elevada al cuadrado. Y ahora borramos a la G que está dividiendo. Voy a borrar la G. Y la paso a multiplicar. Y ya me queda L despejado. Cuando ya L me queda despejado, lo que procedo es a meter los valores en la fórmula. La gravedad vale 10 metros sobre segundos al cuadrado por el periodo que acabé de hallar. Arriba me dio 0.33 segundos. Lo voy a dividir entre 2 y 3,14. Y todo eso debo elevarlo al cuadrado. Segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se cancelan, o sea que el largo del péndulo me debe dar en metros. Primero resuelvo el paréntesis. 0.33 lo voy a dividir entre 2, pero también tengo que dividirlo entre 3,14 porque 3,14 está abajo. O sea, debo dividirlo 2 veces. Primero entre 2 y después entre 3,14. Ahí corrido. Hundo igual y me da 0.052. Luego lo elevo al cuadrado. Aquí esa parte.
Repito, 0.33 lo voy a dividir entre 2, pero ahí corrido también tengo que dividirlo entre 3,14. Tiene que ser 2 divisiones. ¿Por qué 2 divisiones? Repita, profe. Repito, 0.33 lo debe dividir entre 2 y lo debe dividir entre 3,14 porque ambos están abajo. ¿Ya? Al hundir igual, eso me da 0.052. Luego lo eleva al cuadrado por el cuadrado de arriba. Hunde igual y le va a dar 2.76 por 10 a la menos 3. Y después lo multiplica por la gravedad, que es 10. Y eso le va a dar, profe, no me dio el valor. Repito, 0.33, divídalo entre 2. Nuevamente divida, no multiplique, divida entre 3,14. Hunda igual. Ahora elévelo al cuadrado con x al cuadrado de arriba. Y le da 2.76 por 10 a la menos 3. Y después multiplíquelo por el 10 de afuera. Y eso le va a dar 0.02. O sea que la respuesta da 0.02 metros. Ese es el largo del péndulo. Él responde con palabras y dice, el largo del péndulo es de 0.02 metros. Y ya está resuelto el ejercicio. Así de fácil. Tienes que aprender y saber despejar. Si no despeja bien, entonces obviamente el ejercicio le va a dar mal. Vamos a hablar ahora de resorte ya para terminar. Vamos a suponer que me mandan a hallar la frecuencia de un resorte cuya masa es de 3 kilogramos con una constante de 2 kilogramos sobre segundos al cuadrado. Dibujamos el resorte, me va la masa, 3 kilogramos, la constante, 2 kilogramos sobre segundos al cuadrado, y para poder hallar frecuencia debo hallar periodo. Entonces recuerden que la fórmula de periodo de un resorte es 2pi de la raíz de m sobre k. Esa es la que me sirve porque me están dando la masa y la constante. Lo único que tengo que hacer es meter los valores en la fórmula porque ya el periodo está despejado. 2, pi vale 3,14, raíz, la masa vale 3 kilogramos, las unidades son congruentes y abajo 2 kilogramos sobre segundos al cuadrado. Kilogramo con kilogramo se cancela en el cuadrado se cancela con el segundo, o sea que el periodo me debe dar en segundos. Resolvemos la raíz. 3 lo dividimos entre 2, da 1.5. Le saco la raíz, da 1.22. Lo multiplico por lo de afuera, que es 3,14 y 2. Hay que multiplicarlo 2 veces. Y eso me da 7.69 segundos. Profe, repite esa parte. 3 lo vamos a dividir entre 2. Hundimos igual. Le sacamos la raíz. Lo multiplicamos por 3,14 y lo multiplicamos por 2. Da 7.69 segundos. Y la frecuencia, que es lo que me piden, es 1 entre el valor del periodo, 7.69 segundos. Y me da 0.13 Hz. Esa es la respuesta. La frecuencia del resorte es de 0.13 Hz. Listo. Y ya está resuelta la frecuencia del resorte. ¿Entendido?
Así de fácil. Y ahora usted puede utilizar del resorte las tres fórmulas que le convengan, dependiendo de los datos que le den. Ojo con eso. Que le convenga dependiendo de los datos que le den. Entonces vamos a hacer otro modelo de ejercicio, ya después el resto lo hacen ustedes en el taller que les voy a dejar. ¿Oyeron? Profe, haga el que utiliza la gravedad. ¿Cómo? Haga el que utiliza la gravedad, la fórmula que tiene la gravedad junto. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo donde dice, si se tiene un resorte en Júpiter que oscila ...30 oscilaciones en 5 segundos. ¿Cuál es la gravedad de ese planeta si el resorte se estiró 10 centímetros? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Vamos a suponer que hicieron un experimento en Júpiter y colocaron un resorte que comenzaron a estirar. ¿Lo estiraron cuánto? 10 centímetros. Y él comenzó a oscilar, pero por la acción de la gravedad. Entonces recuerden que le están dando el número de oscilaciones en el tiempo. Lo primero que debo dar yo es el periodo. Recuerden que el periodo es el tiempo, siempre va a ser el tiempo entre el número de oscilaciones. Entonces lo que vamos a proceder nosotros es a meter los valores de la fórmula. El tiempo son 5 segundos y el número de oscilaciones son 30. Si nosotros dividimos 5 entre 30, me da 0.16. O sea que el periodo va a ser de 0.16 segundos. Luego me mandan a hallar la gravedad del planeta. Como el resorte está, como muestra el dibujo, la fórmula que me sirve es que el periodo es igual a 2pi de la raíz de x sobre g. Es la fórmula que me sirve. Pero en este caso me toca despejar la gravedad. ¿Cómo voy a despejar la gravedad? Entonces colocamos la misma fórmula, como yo les enseñé a despejar. Y comenzamos a borrar el 2pi que está multiplicando. Vamos a mandarlo a dividir la raíz, la pasamos al otro lado, al cuadrado, y la gravedad, que es la que vamos a despejar, no puede quedar abajo. Entonces voy a hacer cambalache entre todo lo que está en el paréntesis con la gravedad para que la gravedad me quede despejadita. Entonces la fórmula me quedaría de esta forma. La gravedad ocuparía el lugar de donde está el paréntesis al cuadrado de t sobre 2pi. Entonces me quedaría x sobre t sobre 2pi elevado al cuadrado. ¿Qué fue lo que hice yo? Hice cambalache de todo esto, todo este término, le hice cambalache con la gravedad. Y ya la gravedad me quedó despejada. Lo que hago ahora es meter valores en la fórmula. La x, que es la elongación, la tengo en centímetros. Ya saben que centímetro pasado a metro, 100 centímetros equivalen a 1 metro. Es como si dividiera 10 entre 100, y 10 entre 100 da 0.1. 0.1 metro. Y lo divido entre el periodo, que es de 0.16 segundos, entre 2 y 3,14, que es pi. Pero todo elevado al cuadrado. Entonces miren cómo vamos a resolver eso. Primero vamos a resolver lo de abajo, para ver cuánto da. El 0.1 metro lo dejo arriba igualito. Y abajo vamos a resolver lo de abajo. Sería 0.16 dividido entre 2. Y nuevamente hay que dividirlo entre 3,14 porque el 3,14 está abajo. Ojo, dividirlo entre 2
y dividirlo entre 3,14. Hundo igual y después lo elevo al cuadrado. Al elevar eso al cuadrado, eso abajo me va a dar 6.49 por 10 a la menos 4 segundos al cuadrado. Y lo que debo hacer ahora es dividir 0.1 entre 6.49 por 10 a la menos 4. Y me va a dar una gravedad de 154 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la respuesta. La respuesta es la gravedad de ese planeta es de 154 metros sobre segundo. Y listo, muchachos, ya el ejercicio está resuelto. ¿Dudas, jóvenes? No, profe. Bueno, está fácil, ¿no? Entonces vamos a hacer el taller. Van a anotar los Un puntos del taller que les voy a dar. Voy a suspender la grabación. momentico. Un momentico, déjame suspender la grabación y comenzamos entonces las dudas que tengan.